de eso, tienen a su cargo la resolución de los conflictos de competencia. Es decir, esto no está suficientemente explícito en la Constitución Nacional, pero sí en la mayor parte de las constituciones provinciales. Me refiero a los conflictos que pueden existir con los municipios, con municipio y provincia, con también puede ser Ministerio Público con Tribunal Superior o Consejo de la Magistratura con Tribunal Superior o con la Corte, como ha pasado en otras oportunidades. Por encima de eso, las Cortes provinciales tienen también a su cargo la tarea de gobierno y administración del Poder Judicial, con excepción de la Corte Nacional, que antes bien sabemos que lo ejercía y que ahora lo hace el Consejo de la Magistratura, o bien en el caso también de la Cava, que tiene su propio Consejo de la Magistratura, que despliega la función de administración junto con la selección de los jueces y junto con el jurado de enjuiciamiento. Pero en la mayor parte de las provincias argentinas, la función de gobierno y administración está a cargo de los tribunales superiores provinciales. Y precisamente a esto es lo que voy a poner énfasis esencialmente en esta disertación. Pero quiero agregar un dato más. La función de las Cortes abarca también al sostenimiento del sistema democrático mismo, es decir, al funcionamiento correcto de las instituciones y también a garantizar las reglas pacíficas de resolución de conflictos. Como decía Gandhi, la violencia no es la ley de nuestra especie. Como consecuencia de ello, especialmente los jueces, tenemos que decir o hacer, como decía Martínez Paz, sacerdotes de la justicia, además de sacerdotes del ordenamiento jurídico. Pero quiero referir ahora a qué sucede con la existencia de la división de poderes, donde claramente, siguiendo el modelo americano, seguimos respetando este lineamiento de una clara división de tres poderes del Estado, pero que en la Constitución del 94, siguiendo el modelo europeo, se han incorporado nuevos órganos que tienen jerarquía constitucional. Algunos ya existían, como por ejemplo el Ministerio Público ya existía con anterioridad, el Tribunal de Cuentas ya existía con anterioridad, se incorpora el Defensor del Pueblo, la Auditoría General, que reemplaza a nivel nacional a los tribunales de cuentas y en muchas provincias argentinas, y también el Consejo de la Magistratura. Es decir, estos órganos que tienen jerarquía constitucional, que también los constitucionalistas lo llaman extrapoderes, cómo estos órganos se articulan o se vinculan con alguno de los tres poderes del Estado. ¿Y qué sucede en caso de controversia con alguno de los tres poderes del Estado? ¿Quién resuelve esas controversias? En primer lugar, y en esto, como no es muy clara la doctrina constitucional argentina respecto de calificar las diferencias entre este tipo de órganos constitucionales creados por el constituyente con relación a lo que es un verdadero poder del Estado, yo he analizado más que todo la doctrina europea siguiendo al tratadista Sandulli de Derecho Constitucional y Máximo Severo Giannini de Derecho Administrativo. Ellos dicen muy rápidamente lo siguiente: la diferencia entre un poder del Estado con un órgano con jerarquía constitucional es la siguiente. El poder del Estado tiene tres caracteres fundamentales. Uno, expresa la voluntad primaria por parte de la sociedad, es decir, la sociedad le delega el cumplimiento de una función esencial que hace a la subsistencia del Estado y la comunidad.
En segundo lugar, que cada ámbito de poder desempeña una función soberana y por lo tanto independiente. Y en tercer lugar, que una cuestión muy gráfica, muy práctica, es que las constituciones se encargan de ubicarlos en paridad de rangos. Es decir, si observamos cualquier constitución nacional o provincial, vamos a ver que capítulos superiores pertenecen a cada poder del Estado y en todo caso estos órganos que ha creado el constituyente y los ha creado ¿para qué? Para que no puedan ser eliminados por el legislador. ¿Para qué los ha creado? Para que de alguna forma colaboren con alguno de estos tres poderes del Estado. Es decir, son colaboradores de los tres poderes del Estado, pero cuidado con esto. Cada uno de ellos tiene independencia funcional, es decir, no dependen, no reciben instrucciones de ese poder del Estado, por más que actúen en el ámbito de ese poder. Hay muchas constituciones, por ejemplo, la nacional, el Ministerio Público, en el artículo 120, lo ubica fuera de los poderes del Estado. Uno podría preguntarse, ¿es un cuarto poder? No. También decimos es un órgano que tiene jerarquía constitucional y que de alguna forma, aun cuando esté fuera de los tres poderes, interactúa o se vincula directamente con el Poder Judicial. En mi modesto entender, si seguimos el modelo americano, la división clara de poderes, estos órganos auxiliares o colaboradores deberían estar incorporados en el ámbito de alguno de los tres poderes del Estado. No obstante, el legislador constituyente muchas veces lo ha hecho en un capítulo separado, lo que no implica que colabore con alguna de estas funciones esenciales. ¿Qué sucede en caso de controversia? Voy a poner un ejemplo claro que nos sucedió en Córdoba. En cierta oportunidad, en Córdoba, el Ministerio Público, como en la mayor parte de las provincias argentinas, a nivel nacional y salvo en el caso de Salta, forman parte del Poder Judicial y tienen independencia funcional. Pero la función de gobierno y administración, las constituciones provinciales la otorgan al Tribunal Superior. Pero a su vez, por leyes, algunas funciones de gobierno, más que todo de administración, también se le otorgan al Ministerio Público. ¿Cuál es la independencia funcional del Ministerio Público en cuyo aspecto los tribunales superiores no debemos entrometernos? La función clave es cuando maneja la política penal, es decir, supónganse, depende de cada legislación, cuando el fiscal actúa, cuando el fiscal acusa, esto hace a su independencia funcional, tiene las mismas características que un magistrado, esa zona de reserva constitucional debe ser absolutamente respetado y la cabeza de poder, que es el Tribunal Superior, no puede dar instrucciones de cómo manejar una causa determinada. Pero los temas que hace al gobierno y administración en general, en el caso concreto de Córdoba era el manejo de mesas de entrada donde precisamente se iniciaban denuncias, muchas de ellas también contra el poder político, y había un manejo que la prensa había denunciado muchas veces, que había que cambiar el sistema. El Tribunal Superior le solicita al fiscal general que lo haga. Al no hacerlo, le reitera en 2 oportunidades que cambie ese sistema a los efectos de hacerlo más transparente, de cambiar algunas pautas metodológicas, y al no hacerlo, directamente el Tribunal Superior se aboca y lo hace directamente a través con un nuevo sistema. Esto obviamente generó una ruptura total entre el Ministerio Público con el Tribunal Superior,
Entonces, a tal punto que hasta pidió el juicio político en contra de los miembros del Tribunal Superior, porque decía que el tribunal se había arrogado funciones que correspondían al Ministerio Público. Interpuso también un recurso de reconsideración en contra de esta medida, es decir, de esta nueva forma de reglamentar la mesa de entrada. El Tribunal Superior le dijo que no había recurso de reconsideración porque el sistema recursivo administrativo presupone una relación de administración, es decir, de quien ejerce la potestad pública con un ciudadano afectado. Un ciudadano que puede ser un juez en forma individual cuando le disminuyo el salario, cuando no le doy las vacaciones, pero que en este caso, cuando dos órganos actúan en ejercicio de una potestad pública, no hay recurso de reconsideración, sino que simplemente la cuestión se tiene que dirimir a través de un conflicto de competencias. Y como en este caso es el Tribunal Superior el encargado de resolver esos conflictos de competencia, se le dijo que en modo alguno se le habría agraviado la zona de reserva constitucional y la independencia funcional del Ministerio Público, sino que esta era una actividad de carácter administrativo y que si bien había una competencia primaria a cargo del Ministerio Público, sin embargo había una responsabilidad superior a cargo del Tribunal Superior a quien la Constitución le había encomendado el gobierno y administración del Poder Judicial en su conjunto. Es decir, ustedes ven cómo en estas oportunidades, supóngase que el conflicto sea, como pasó a nivel nacional, entre el Consejo de la Magistratura y la Corte también le hizo valer sus facultades incluso implícitas y en el sentido de que era un ámbito de poder, el Consejo de la Magistratura, que actuaba en el ámbito del Poder Judicial, que era un órgano auxiliar de la justicia y que por lo tanto la Corte tenía prioridad en cuanto a la decisión última de este tipo de control. Hecha entonces la clarificación de cómo actúan estos órganos que tienen jerarquía constitucional y que en caso de conflictos entre ellos o en caso de conflictos con el poder del que actúan, aun cuando no sean claras nuestras normas constitucionales, es el Tribunal Superior, en mi modesto entender, o la Corte Suprema en su caso, los encargados de resolver este conflicto de competencia. En segundo lugar, la función judicial. ¿Qué es? ¿Un servicio público o es más que un servicio público? Una función esencial del Estado. O inclusive en épocas más recientes, entre las propuestas por Carl Schmitt en Alemania, ya hablaba de que la garantía que tienen los ciudadanos, más que un derecho fundamental de acceder a la justicia, es una garantía institucional. Es decir, que se trata de una función esencial del Estado, más que un servicio público, y que tiene por objetivo cumplir una garantía institucional. En este sentido, entonces, por supuesto que en la práctica la actividad judicial es un acto de servicio donde los intereses generales, como en toda actividad pública, deben prevalecer respecto de los intereses particulares o sectoriales. Y por lo tanto, quien se vincula a la función pública de este tipo, si es magistrado o es funcionario del Poder Judicial, sabe, por ejemplo, que no tiene derecho de huelga. Pero fíjense cómo este tipo de conceptos, ¿cierto? Cómo este tipo de conceptos nos ha servido para precisamente sustentar determinadas posturas ante ciertos conflictos. Voy a un ejemplo concreto. En una oportunidad, a través de medidas de fuerza que se suscitan muchas veces en nuestro país
con motivo de huelga de los empleados públicos, de empleados del Poder Judicial, reivindicando sus derechos, que por cierto son absolutamente correctos, pero que en definitiva, cuando entorpecen el funcionamiento del Poder Judicial, él mismo está obligado, y bien lo conoce el amigo Fernández Mendía, que está aquí presente, está obligado a adoptar una serie de medidas que salvaguarden precisamente la tutela judicial efectiva que tiene la sociedad y el funcionamiento normal por parte de la justicia. Y en este aspecto reguló guardias mínimas, es decir, respeto del derecho de huelga, por supuesto que el que no va no cobra, pero determinados empleados, 2 por cada juzgado, van a tener que ir obligatoriamente. Eso generó un recurso de reconsideración por parte del gremio ante el Tribunal Superior, diciendo que el Tribunal Superior carecía de competencia para incluir a la justicia dentro de los servicios que tenían derecho o que tenían la posibilidad de implementar las guardias mínimas. Es decir, se estaba refiriendo concretamente a la ley 24.877, que habla precisamente de cuáles son los servicios públicos de carácter esencial, de que en determinadas oportunidades tienen que garantizarse su funcionamiento, al menos en lo mínimo indispensable, y que dentro de ese elenco no estaba la función judicial. Entonces nosotros le contestamos que efectivamente no estaba por 2 motivos fundamentales. Uno, porque esa norma está regulando fundamentalmente los servicios públicos a nivel nacional, porque los de carácter provincial y también la relación de empleo público provincial, aún la de los magistrados y empleados, hace a la autonomía provincial en el marco del artículo 121, 122, 123, 124 de la Constitución Nacional. Pero que además de ello, hizo bien el legislador nacional de no hacerlo, porque esto no era un servicio público, sino que era mucho más que un servicio público, una función esencial del Estado. Y que consecuentemente, como bien ha dicho la Corte Suprema en muchas oportunidades, puede precisamente cada cabeza de poder dictar las normas reglamentarias para asegurar el normal funcionamiento de la justicia. Y esto también ha sido incluso ratificado por la misma Organización Internacional del Trabajo, que en un conflicto que había mantenido la Corte Suprema, que había regulado la situación con guardias mínimas, manifestó que era perfectamente tolerable el funcionamiento del Poder Judicial con esas guardias mínimas y que era posible la restricción en ese aspecto de los derechos de huelga, que en principio deben ser respetados para el resto, pero que excepcionalmente para que tienen que contribuir a esa mínimo o a ese mínimo indispensable necesariamente no regía. Lo mismo sabemos que también el pacto económico, social y cultural prevé en uno de sus artículos la posibilidad de que, si bien se garantice el derecho de huelga, sin embargo puede ser restringido cuando se trate de actividades vinculadas con las Fuerzas Armadas, con la policía o también con la administración del Estado, refiriéndose a los 3 poderes del Estado. Pero esto lo contaba simplemente para advertir que muchos conceptos nos sirven jurídicamente para justificar determinadas posturas jurídicas. Cuando hablamos de facultades implícitas que tienen las Cortes, esto es un tema que lo ha estudiado muy bien el ex ministro de la Corte, Fay, donde bien sabemos que esto es una atribución que les corresponde, en definitiva, a toda cabeza de poder y que en determinadas circunstancias, por razones muy excepcionales, que hacen a la subsistencia del propio poder del Estado, supóngase que haya una legislación que suprima el Tribunal Superior o parte de los jueces, etcétera, puede motivar
un acuerdo por parte del Tribunal Superior en forma de oficio, aún declarando la inconstitucionalidad o la invalidad de toda o parte de esa ley. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en una oportunidad, empleó este sistema, esta herramienta, que es muy excepcional y obviamente debe ser implementada, como digo, en muy pocos casos. Pero fue con motivo de que un ministro de Economía, en el marco de una emergencia económica, dispuso por resolución ministerial directamente adueñarse de la tasa de justicia, que es un fondo que por ley en Córdoba lo maneja solo el Tribunal Superior y que está destinado solo a la compra de elementos como computadoras, no para sueldo, y también para hacer edificios. Entonces el Tribunal Superior en ese caso dictó un acuerdo en ejercicio de las facultades implícitas, declarando la inconstitucionalidad de esa resolución. Se lo llamó al ministro de Economía para entregársela en mano. Cuando se le explicó cuál es el motivo, no hizo falta su notificación porque automáticamente prestó su voluntad para dejar sin efecto esa resolución. El per saltum no es otra cosa que la contracara de las facultades implícitas. Nada más que en el per saltum tiene que haber un caso concreto, en donde obviamente las Cortes se abocan al conocimiento y decisión de una cuestión que tiene una gravedad institucional severa. En Córdoba también lo hemos empleado en numerosas oportunidades, no digo tampoco numerosas, pero son varias. Por ejemplo, con motivo, recuerdan del corralito y bien de la devaluación, en donde los depósitos de menores que tienen una equivalencia en dólares a un determinado monto, el otro día valían 3 veces menos. Entonces el Tribunal Superior automáticamente dictó un acuerdo abocándose al conocimiento y decisión de todos esos tipos de conflictos que se veían planteando en juzgados de menores y otros juzgados, diciendo, ordenando al banco que mantenga su valor originario, no a través de la devaluación. En otra oportunidad fue con motivo de causas previsionales, en donde no se podía aplicar por medidas cautelares la vigencia de una ley también motivada por razones de emergencia, en donde no obstante se respetaba el 82% del sueldo líquido aún con esa reforma previsional. En otras circunstancias, con motivo de un servicio público de remises, donde un grupo de remiseros transmitía a otro grupo de remiseros la autorización para funcionar, ¿cierto? Y crecían los remises sin la intervención de la municipalidad, razón por la cual había un montón de amparos. El Tribunal Superior se abocó a la resolución de la cuestión, devolvió la competencia a la municipalidad y terminada la cuestión. Es decir que este per saltum también lo pueden emplear las Cortes Superiores en casos indudablemente muy excepcionales. Vayamos a lo que es la palabra superintendencia, que es una palabra que muchas veces están en las leyes orgánicas de los poderes judiciales, aún en las constituciones, y que se está refiriendo concretamente a lo que es el gobierno y administración del Poder Judicial. Habla en realidad es un concepto viejo que habla de el manejo de un ramo, la administración de un ramo. Se está refiriéndose precisamente a este tipo de facultades. Pero ¿qué es gobierno y administración del Poder Judicial? Por un lado, separemos gobierno de administración. El gobierno, dejémoslo para los lineamientos de las políticas públicas que también implementa el Tribunal Superior cuando propone cuál es la línea de presupuesto, cuál es el presupuesto del Poder Judicial. Otras veces también las políticas se vinculan con la tarea colegislativa, cuando nosotros proponemos una reforma procesal. Otra vez,
cuando hacemos un control de gestión, cuando proponemos cuál va a ser la política en materia informática, vamos al expediente digital, es decir, son decisiones políticas que en muchos países está diferenciado de la administración. Por ejemplo, en Italia hay una clase dirigente que adopta la decisión política, supónganse, vamos a edificar la autopista tal, y la dirigencia administrativa se encarga de su concreción. Entonces, la función política está vinculada con estos lineamientos de políticas públicas en diversas materias, pero también está vinculada a la defensa institucional que muchas veces tenemos que hacer las cabezas de poder. Por ejemplo, en una oportunidad un ministro se le antojó invitar a los jueces a formar parte de comisiones de estudio de proyectos de leyes. No estaba mal, pero al Tribunal Superior le pareció que por un respeto a la independencia del Poder Judicial, una cuestión de imagen, ese pedido debía ser canalizado a través de la cabeza de poder. En otra oportunidad, a través de un caso famoso de Río Cuarto, de un asesinato de una mujer, algunos funcionarios del gobierno hicieron una crítica y también la prensa respecto del funcionamiento de ese fiscal que llevaba la causa. El Tribunal Superior, que tiene también a su cargo la protección de la independencia que le corresponde a cada juez, dictó un acuerdo llamando la atención o bien poniendo en conocimiento de que hay que dejarlo actuar a cada juez en esa causa concreta y que si había algún perjudicado estaban los carriles de las diversas apelaciones pertinentes para corregir aún el error, pero una crítica desmesurada pone en riesgo la credibilidad institucional y el prestigio del Poder Judicial en su conjunto. En otras oportunidades también, con respecto a una intervención del Ministerio Público en una denuncia que hace un particular contra el funcionamiento de un magistrado, el Tribunal Superior le dijo, mire, usted, Ministerio Público, puede investigar la conducta de un magistrado, pero mientras está sustanciando la causa, espere que se dicte la decisión definitiva y si usted advierte que esa decisión tiene un agravio, digamos, o bien un vicio superlativo, bueno, podrá promover, obviamente, un juicio de enjuiciamiento, pero primero espere que se pronuncie. ¿Por qué? Porque hay que respetar esa zona de reserva que tiene el juez, esa independencia, que es para resolver una controversia con autoridad de verdad legal, con imparcialidad, y que sea respetada esa libertad que tiene el juez para dirimir esa controversia y por lo tanto que no puede recibir instrucciones ni de la prensa, ni del Tribunal Superior, ni de sus colegas, ni de otro factor externo que pueda influir en su decisión. Es decir, entonces vemos que en la función de gobierno del Poder Judicial también está vinculada cuando los propios tribunales superiores del país solicitan la independencia de carácter remunerativo, que nosotros por suerte le hemos logrado con la asimilación al 10% o al 90% de los jueces de la Corte, con la independencia presupuestaria, que es un anhelo que muchas veces hemos pedido en Córdoba y que todavía no lo hemos anhelado, a los efectos de cada Poder Judicial pueda manejar su propio presupuesto, salvo en el caso de la querida provincia de San Juan. Y consecuentemente, este es el rol que nos cabe entonces como cabeza de poder, es decir, un rol institucional, un rol de proteger la independencia judicial, de precisamente lo que dice la Corte Interamericana, que tenemos que eludir o enfrentar las presiones externas, vengan de donde vengan, entre otros aspectos. Y la función administrativa, bueno, esta es la concreción de las políticas públicas. Si yo llamo el llamado a concurso, la adjudicación de una obra pública,
en donde en el ejercicio de la función administrativa tenemos que aplicar las mismas normas que aplica la provincia en ese materia. Es decir, la ley de procedimiento administrativo, cuando quisiéramos dictar un acto de adjudicación o el ascenso de una persona, donde tenemos que reunir todos los requisitos de juridicidad, de ser competentes, la causa, la motivación, el objeto, el procedimiento, la finalidad, y por lo tanto son los mismos vicios que puede tener en el supuesto caso cualquier acto estatal. En esto quiero manifestar que hay una vieja postura, siguiendo algunos lineamientos norteamericanos, de que cada poder, que el Poder Judicial podía implementar su propio trámite administrativo, su propio, digamos, sistema de compras. En mi criterio, no. En mi criterio, en la República Argentina, las leyes de procedimiento administrativo y el régimen de contrataciones del Estado, en mi modesto entender, salvo normas legales en contrario, que sean muy claras, deberían aplicarse estrictamente a lo que es la función administrativa del Poder Judicial. Como política del Tribunal Superior, así como para seleccionar al personal, solamente se puede hacerlo a través de concursos, sin excepciones, y ascensos por concursos. Las únicas excepciones son primeros promedios de universidad para entrar directamente a tribunales. En el sistema de contratación era licitación pública. Y aun cuando pudiéramos hacer una contratación directa, por ejemplo, que sucedió o sucede a menudo cuando tenemos que organizar una elección, que en el caso de Córdoba está a cargo del Poder Judicial, aún pudiendo hacer una contratación directa, hicimos también un llamado a selección. Y el contador me dice en una oportunidad, pero doctor, perdóneme, pero esta vez no podemos aplicar porque no nos dan los tiempos. Mire, vamos a reducir los plazos de una licitación pública e igual vamos a hacer un llamado a selección que garantice la igualdad de oportunidades, la concurrencia y la transparencia. Entonces, esto es como política, digamos, o como actuación administrativa. Ya me voy a referir qué sucede si yo ejerzo la función administrativa en el ejercicio de la potestad sancionadora, que es un tema que sé que algunos miembros de Corte tienen sus dudas o posturas contrarias a las que voy a sustentar, pero que indudablemente hoy hay nuevos paradigmas, más que todo de carácter convencional, que quiero compartir con ustedes. Me refiero concretamente a cuando aplicamos una sanción como Tribunal Superior. ¿Qué sucede? ¿Quién juzga? ¿Quién actúa como tribunal? Cuando posteriormente tenemos que dirimir ya una controversia judicial sobre algo que hemos actuado en ejercicio de la función administrativa. Pero dejo un poco para el último. También quiero decir entonces que cuáles son los aspectos recurribles y no recurribles en el ejercicio de la función de gobierno y administración. Concretamente, si el Tribunal Superior dice voy a implementar un sistema de concursos o voy a implementar una política edilicia austera pero con toda la ingeniería moderna, esto es una política de Estado que no puede suscitar ningún tipo de recursos, ni amparos, ni nada, porque sería un acto institucional que no produce un agravio concreto. Cuando en forma individual no le otorgamos la licencia, no le otorgamos un ascenso cuando le corresponde, no ingresa por concurso quien ha rendido y está en prioridad que el resto, sí tienen la posibilidad de interponer los recursos pertinentes que cada norma de procedimiento administrativo establezca para que el Tribunal Superior resuelva esa controversia en última instancia, quedando siempre, en mi criterio, abierta la vía judicial, en cuyo caso, en el caso de Córdoba, se irán a través del fuero contencioso administrativo, y cuando vuelvan a través de la apelación,
los miembros del Tribunal Superior que hemos intervenido ejerciendo la función administrativa, tenemos que apartarnos, intervendrán otros miembros o bien con jueces. Es decir, que cuando hay agravio, hay recurso. Cuando no hay recurso, supóngase que el Tribunal Superior le recomiende a un magistrado que atienda mejor al público, que organice mejor su sistema de trabajo interno, porque hay muchas quejas entre los empleados. Cuando hacemos una recomendación, en la medida en que la palabra recomendación no esté incluida como si fuese una sanción, ¿cierto? Sino una recomendación, eso no es recurrible, porque eso no va al legajo personal, porque no estamos aplicando una sanción. Les comento un caso concreto. En cierta oportunidad había un manejo, digamos, muy desordenado por parte de un juzgado del interior de Córdoba, con queja de los empleados, con maltrato por parte del juez, digamos, no en forma, digamos, muy ostensible, sino solapada. Entonces, el Tribunal Superior emitió un acuerdo por el cual le sugería al juez de adecuar su comportamiento a determinados estándares de conducta. El juez plantea un recurso de reconsideración en contra de esa medida. Perdón, también el Tribunal Superior había ordenado la realización de una investigación administrativa. Entonces el magistrado plantea un recurso diciendo que era un agravio para él haberle recomendado tal o cual cosa, y además también era un agravio porque se había iniciado una investigación administrativa en la cual no se le había dado participación. Entonces el Tribunal Superior allí le dijo, mire, ese recurso es inadmisible. ¿Por qué? Porque la recomendación que yo le estoy haciendo está hecha en el marco de lo que es el gobierno y administración del Poder Judicial, en cuyo caso acá funciona el principio de jerarquía administrativa que impera en el Poder Ejecutivo, la relación de un ministro con el gobernador o de un director con el gobernador, que es la relación jurídico interna entre dos o más organismos de administración vinculados por poderes de supraordinación y de subordinación del inferior con respecto al superior a los fines de lograr la unidad de acción. ¿Por qué? Porque en el ámbito del Poder Judicial, y esto quiero ser claro, más allá de que vuelva al caso concreto, tenemos esta particularidad. Por un lado, funciona la jerarquía administrativa. ¿Cuándo? En materias de gobierno y administración del Poder Judicial. ¿Sí? ¿Cómo voy a organizar una mesa de entradas? ¿Con cuántos empleados va a tener un juzgado? ¿Cuál va a ser el color de pintura de ese juzgado? ¿Dónde va a funcionar su juzgado? Pero hay otro aspecto que es la independencia judicial en donde la cabeza de poder no puede entrometerse. Es decir, hay un aspecto en donde juega la subordinación y hay otro aspecto donde no juega la subordinación. ¿Cuándo no juega la subordinación? Y voy a dar después otro ejemplo concreto. Cuando el juez tiene que dirimir esa controversia que le ha llegado a estudio. Es decir, cuando tramite un proceso determinado, cuando dicte la sentencia, allí es la zona de reserva constitucional en la cual no juega la jerarquía y no hay dependencia con respecto al Tribunal Superior. Por más que su resolución o el dictado de su sentencia el día de mañana pueda llegar al Tribunal Superior por vía de alzada. Pero vuelvo a este caso concreto. Se le dijo, es una recomendación, no es una sanción, por lo tanto es irrecurrible y acá juega el principio de jerarquía y usted tiene la obligación de obedecer. De lo contrario, si no obedece, ahí sí podemos aplicarle una sanción, iniciar el trámite respectivo. También se le dijo que la investigación administrativa previa no era un sumario, porque no hay acusación disciplinaria, sino simplemente es una investigación que no requiere una formalidad expresa y que por lo tanto es para averiguar qué pasó, para iniciar en todo caso o el archivo, que es lo que se dispuso, o bien un sumario al juez, o bien un sumario a un empleado, pero simplemente es para saber qué ocurrió y para tomar
cuáles son las líneas de acción pertinentes. Y les comento otro ejemplo más. El Tribunal Superior hace ya muchos años implementó un sistema de control de los jueces, un control por objetivos, que consistía en que una vez que la causa estaba a disposición del juez para dictar sentencias, comenzaba un plazo de razonabilidad que se tomaba en función de la media. Supóngase, si la media de los juzgados civiles estaba en el año y medio, muy bien, ese era el patrón de razonabilidad. Y en forma reservada, aquel juez que estaba demorado, suponte 2 años, se dictaba un acuerdo invitando al juez a que se sumara a ese plazo de razonabilidad. Si ese juez manifestaba algún problema personal o de cualquier tipo o complicación de su tarea, indudablemente que el Tribunal Superior le podía conceder un plazo mayor. Hubo un caso de desobediencia en la cual el estándar estaba en el año y esta jueza tenía 3 años y medio de atraso, donde nunca respondió a las acordadas que le hizo el Tribunal Superior, invitándola a sumarse a ese plazo de razonabilidad, y esa magistrada fue destituida. Pero entonces, quiero decir que para Córdoba, los plazos que están en los códigos procesales es una meta a llegar en una administración ideal, donde haya pocas causas, haya mucho personal y muchos jueces. Sino, de lo contrario, rigen plazos de razonabilidad que el Tribunal Superior va estimando progresivamente y no pública, sino más bien con un carácter más bien de carácter al costado. Pero ¿qué sucedió? Hubo un magistrado, cuando comenzamos con este sistema, ya hace varios años, un magistrado de mucho prestigio de carácter penal, cuando se lo intima y se le dice, mire, usted está haciendo muy pocas audiencias orales, ese magistrado presenta un recurso de reconsideración diciendo que el Tribunal Superior se estaba arrogando funciones que no le correspondían, porque la cuestión de la demora o no era un aspecto que hace a la independencia como juez y que por lo tanto es una materia en la cual el Tribunal Superior no le podía dar órdenes. Entonces, en esa oportunidad, me acuerdo que en el acuerdo estaba Berta Karero-Chanqui, eran prestigiosos juristas como Mercedes Panés, el tribunal lo presidía Cafure de Battistelli. Dice Cafure, bueno, mira, yo lo conozco, lo voy a llamar para decirle que retire este recurso. Entonces, en esa oportunidad me permití manifestar que no lo llame, porque era una excelente oportunidad para precisar qué es la independencia del juez y qué son las facultades de gobierno y administración del Poder Judicial. Entonces inmediatamente me dice la presidenta, bueno, así, tomá, resolvelo vos entonces y trae el acuerdo la próxima semana. Así fue, en la cual, en este acuerdo, precisamos, por un lado, que el recurso administrativo que había interpuesto era inadmisible porque no había agravio. Si no le estábamos quitando ni la jubilación, ni estamos aplicando una sanción, simplemente era una medida de gobierno y administración, porque si hay demora o no, la cabeza de poder es quien tiene que responder frente a la sociedad y en consecuencia la función de gobierno y una cuestión y de administración, no dije en su principio, pero implica la función de dar directivas, pero también la función de control, ¿cierto? Entonces la función de control es íncita en esta función de gobierno y administración. Y lo que estábamos haciendo es simplemente una función de control. Pero además se le dijo que la independencia abarca esta zona de reserva en la cual era para emitir un pronunciamiento judicial, para resolver una controversia. Y que el Tribunal Superior no se estaba metiendo en esa zona de reserva que a él como juez le corresponde. Estaba controlando cuáles eran los tiempos en donde la responsabilidad le correspondía a él como juez y también la responsabilidad de custodia y de dar directivas al respecto al Tribunal Superior. Esa acordada, recuerdo que fue
llevada por Lynn Hemegrin, que era una consultora del Banco Mundial, que en su momento, una experta, que le gustó mucho porque decía la voy a llevar a muchos países latinoamericanos donde existe esta confusión hasta dónde llega la independencia y dónde comienzan estas funciones de gobierno y administración del Poder Judicial. Consecuentemente, hay recurso administrativo de un empleado, de un funcionario, de un magistrado judicial, cuando hay un agravio a su círculo íntimo, cuando le aplicamos la sanción, cuando le retaseamos una licencia, cuando no le promovemos un ascenso, cuando no le pagamos un adicional. Pero en todo este otro tipo de medidas, cuando los cabezas de poder están organizando la función de lo mejor posible, con nuevas mesas de entrada, con nuevas formas de notificaciones, en las cuales no se entrometen dentro de esta función de juzgar un caso concreto, allí adviene la función de administración y gobierno del Poder Judicial. Para ir terminando, dije que me iba a referir a cuando a dos cuestiones particulares. Una, cuando el Tribunal Superior tiene que resolver por vía de inconstitucionalidad o de algún recurso indiferente la resolución, la destitución de un magistrado a través de un jurado de enjuiciamiento, en la cual muchas veces el jurado de enjuiciamiento se compone en algunos casos con miembros del Tribunal Superior. En ese supuesto, el Consejo, pero más que Consejo, esto está avalado por la Corte Interamericana, el miembro del Tribunal Superior que intervino como miembro del jury no debe actuar cuando analice después el recurso, porque tiene que haber una vía apta, como dijo la Corte en Dimasio Estrada, para salvaguardar la tutela judicial efectiva de ese magistrado que ha sido destituido, en donde bien sabemos que para jurisprudencia de la Corte solamente se pueden revisar la violación al debido proceso. En mi criterio debe ser mucho más intenso el control judicial, así como controlamos en el caso de un empleo público cesanteado, si el tribunal ha sido competente, si los antecedentes de hecho y de derecho existen, si se ha respetado el sumario, si ha sido congruente, razonable, si ha respetado la buena fe, si no hay error manifiesto de apreciación cuando nos dice el Consejo de Estado francés, etc. Indudablemente que también creo que debería ser un poco más amplio, aun cuando todos los ordenamientos constitucionales digan que es inapelable un fallo de destitución a un magistrado. Pero que sabemos bien que la Corte ha señalado que ha hecho un análisis contextual de la Constitución y que indudablemente el derecho de defensa debe ser salvaguardado en vía judicial. Pero fíjense que les comento un caso, digamos, el caso Rico, que llegó a la Corte Interamericana, fue fallado en el año 2019, en la cual los estándares convencionales son claramente los siguientes. Por un lado, dice la Corte Interamericana, quien debe juzgar, es decir, quien debe sancionar a este magistrado debe ser un tribunal independiente e imparcial. Pero excepcionalmente, dice, puede estar o formar parte del Poder Legislativo, excepcionalmente, en la medida en que actúe con imparcialidad y ese tribunal haya sido constituido de antemano. Muy bien, segundo estándar, que los motivos por los cuales sea destituido no sean de carácter político, sino jurídico. Tercer estándar, que sea motivado. Cuarto estándar, que se garantice una vía judicial que revise ese fallo de destitución. Es decir, fíjense que más allá de lo que digan las normas provinciales o normas
a una nacional sobre que no es apelable la destitución de un magistrado, la Corte Interamericana lo ha subrayado rotundamente. Debe garantizarse la tutela judicial, y en este caso Rico, fíjense que había pasado, era un juez de La Plata que había cometido un montón de irregularidades que no vienen al caso, pero que se pronuncia el libre de enjuiciamiento, en el cual en La Plata está formado por jurados y por veredictos, en donde apela la destitución ante la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. La Corte le dice, mire, este Tribunal Superior o esta Corte Suprema tiene el mismo rango que el jury de enjuiciamiento y razón por la cual su fallo es inapelable. Va a la Corte Nacional, la Corte Nacional lo rechaza por inadmisible, pero por suerte alcanza a decir que se había respetado el debido proceso, es decir, que no había violación al debido proceso. Cuando va a la Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana directamente le dice, no, no ha sido motivado porque es un juicio por veredicto y además de no haber sido motivado, no se garantizó la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque la Corte de la Provincia de Buenos Aires simplemente lo declaró inadmisible y la Corte Nacional también por cuestiones formales fue rechazado. La Corte Interamericana, a contrario de lo que dice la Comisión, dice, bueno, pero de todas maneras es un fallo por jurado, pero de todas maneras está motivado, porque fíjense que analiza un caso de la Comunidad Europea en donde a los jurados populares, a los jurados les da, dice que es motivado, en donde la motivación surge de un poco de los antecedentes del caso. Y después dice, mire, la tutela judicial efectiva se garantizó porque por lo menos la Corte Nacional dijo que no se había violado el derecho de defensa. Pero fíjense cómo ya hay nuevos estándares constitucionales que tenemos que respetar. En el caso de una cuestión planteada contra el Tribunal Constitucional contra Perú, que Fujimori precisamente remueve a ese Tribunal Constitucional que no le daba la reelección, la Corte Interamericana, ¿qué sustentó? De que quien acusa no puede al mismo tiempo resolver la destitución. Es decir, fíjense que hay tres procesos diferentes. Uno, quien acusa, quien elabora el pliego de cargo cuando decimos que el magistrado tal está incurso en estas causales de destitución. Segundo, el tribunal que lo sanciona. Es decir, quien acusa no debe intervenir como tribunal sancionador. Tercero, el tribunal que lo juzga, es decir, quien acusa o quien intervenga en la sanción no puede intervenir después como precisamente órgano de juicio, como tribunal imparcial e independiente. Y esto lo ha corroborado hace poco una sentencia que me la hizo conocer el amigo Eduardo Fernández Mendía, una sentencia del 8 de julio, precisamente del año 2020, de la Corte Interamericana, donde en el marco habla también la Corte Interamericana de la potestad sancionadora. Estamos hablando ya no de la destitución, ya de la sanción que muchas veces aplicamos a un empleado judicial o a una sanción mínima a un magistrado, donde dice, mire, cuando haya una acusación a un magistrado o a un empleado, bueno, puede estar el órgano que acusa como el órgano que sanciona dentro de ese ámbito de poder. Pero tienen que estar en lo posible, ser reparticiones diferentes o organismos diferentes, o en todo caso, el acusador no debe ser el mismo que sanciona. Fíjense cómo se ha enfatizado que el acusador no debe ser el mismo que sanciona. Es obvio que esta postura que muchos tribunales superiores tenían, ¿por qué digo que tenían? Porque indudablemente la postura era por muchos años, no conozco actualmente cuál es la última jurisprudencia de la Corte sobre el tema, pero por muchos años
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sustentaba que cuando el Tribunal Superior disponía la cesantía de un empleado, correspondía una reconsideración o revocatoria, el nombre que sea, ante el mismo Tribunal Superior. Una vez que el Tribunal Superior rechazaba esa reconsideración, eso valía como tutela judicial efectiva, como si hubiera habido un juicio, y que solamente después había un recurso extraordinario ante la Corte Federal. Esta postura, que en mi criterio no la comparto, y hace 20 años ya postulé que se cambie y la cambió el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Actualmente, quien ejerce la función administrativa no puede intervenir como órgano de juzgamiento. Lo mismo, quien ejerce la función de haber participado en un jury de enjuiciamiento o haber acusado, no puede intervenir como juez propiamente dicho cuando revise judicialmente la cuestión. Entonces, en Córdoba se contra la cesantía, se rechaza la reconsideración, va a la Cámara Contencioso Administrativo, resuelve como quiera, cuando viene por vía de apelación, consecuentemente los miembros que hemos actuado en la cesantía tenemos que apartarnos e intervienen otros miembros del Tribunal Superior, si es que hay, o bien otros conjueces. Es decir, que esto respeta la división de poderes. Quien administra no juzga al mismo tiempo. Como le decía, pero esto que veníamos sustentando desde hace 20 años en Córdoba, aun cuando en el mejor periodo en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decía basta el rechazo de la reconsideración para terminar la cuestión, esto hoy ya es asimilable en virtud de los estándares convencionales de la Corte Interamericana, razón por la cual es un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta como cabeza de poder para evitar que la Corte Interamericana anule nuestros pronunciamientos. Queridos colegas, he hecho uso y abuso del derecho a la palabra. Para mí ha sido un honor, una satisfacción inmensa compartir con todos ustedes. Aún son periodos críticos los que vivimos, pero sin embargo tenemos que conservar nuestro optimismo en un futuro mejor. Y los felicito por esta tarea fantástica que realizan ustedes, que todos realizamos, porque nada menos que está en nuestras manos lo que es las libertades y lo que son los derechos de los ciudadanos. Y es el máximo honor que nos puede conceder la sociedad en que nosotros seamos el órgano que con independencia y con imparcialidad pueda dirimir esas controversias. Muchas gracias por la paciencia y la presencia de ustedes. Quedo a disposición por cualquier pregunta, reflexión o crítica que quieran efectuar.